El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor. Ya. Ahora sí, chiquillos, partimos la clase de hoy, tal como dice el título, ya comenzamos a ver repasos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya estamos en noviembre. Lamento informarles esta situación, pero ya estamos en noviembre. Veo que hay harta gente en el chat. Chiquillos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Partimos con ánimo este noviembre que ya... no queda nada. Lo lamento decir esta información de esta manera, pero no queda nada, lo siento. Así que, chiquillos, comenzamos el periodo de repasos. Primero, para partir, antes de partir en realidad, pido disculpas por mi voz, la alergia y las clases en general están haciendo sus estragos, así que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Siento que no estoy hace rato acá. Ya. Chiquillos, partimos entonces esta clase que tal como dice ahí, es el primer repaso de 3 que vamos a realizar durante esto último que queda en tiempo de clases, ¿cierto? Y este primer repaso está enfocado a lo que es la optimización del tiempo, es decir, utilizar bien el tiempo en la PSU de lenguaje. Los conectores, vamos a ver la metodología del ítem y además también cómo al realizar el ítem de la manera trampilla, cómo realizar el ítem de la manera en que supuestamente no hay que hacerla, pero que de todas maneras funciona. Y finalmente también vamos a hacer lo mismo con plan de redacción, vamos a revisar, porque esto ya lo hicimos, revisar lo que es la metodología de plan de redacción y algunas también plantillas, nada que ver, trampillas de lo que vendría siendo plan de redacción que es posible realizar y que de todas maneras nos sirve para realizar bien el ítem. Entonces, tal como decíamos, partimos con este repaso. Ya, antes de comenzar las clases, tenemos que fijarnos en esto. Dijimos, ya estamos en noviembre, la PSO la tenemos al lado. Entonces tenemos que recordar ciertas fechas que no se nos pueden olvidar. Estas clases, además de repaso, son clases de consejos. Entonces, estos consejos va enfocada básicamente a cómo realizar un buen proceso PSU, cómo realizar una buena asistencia a la PSU. Y eso quiere decir que el día domingo, previo a la realización de esta prueba de selección universitaria, tenemos que ir al reconocimiento de salas. Si bien es un paso que no es obligatorio, es totalmente optativo y voluntario, es bueno, chiquillos, realizarlo. ¿Por qué? Porque algunos a lo mejor el colegio ya salieron las sedes de rendición, salieron el día... cuando ayer creo que salieron el lugar de las sedes en que les toca rendir la PSU, y a algunos tal vez les queda súper cerca y tienen la posibilidad, la gracia, la obra gracia de ir caminando, no se van a demorar nada. Pero otras personas, a lo mejor les queda más lejos y tienen que tomar algún tipo de locomoción para llegar al lugar de rendición. Lo bueno, por un lado, este año se abrieron más sedes de rendición. Lo malo, de todas maneras, a algunas personas les queda lejos. Entonces, ideal, chiquillos, realizar este paso. ¿Por qué? Porque el colegio que les toca de sede tal vez
no lo conocen, no saben cómo llegar y de esa manera más o menos calculan los tiempos de traslado. Además, van a saber en qué sala les toca y si es que esa sala tiene algún problema o alguna condición que no le es favorable a ustedes. Tenemos que considerar que tal vez alguien anda por ahí con movilidad reducida, puede haber tenido algún accidente o originalmente ya tenía algún tipo de movilidad reducida. Por lo tanto, sería adecuado ir a inspeccionar primero el terreno para saber si es que necesitan algún elemento o alguna situación que puedan subsanar el día anterior. Lo mismo, cualquier duda que tengan con respecto a las cosas que puedan o no entrar, como por ejemplo, si es que quieren entrar agua, si quieren entrar algún dulce, ¿cierto? O qué pasa con las mochilas, las personas que tienen que ir sí o sí con la mochila puesta, etcétera, etcétera. Todas esas cosas ustedes las pueden solucionar el día domingo 26 de noviembre en el horario entre las 5 de la tarde y las 7 de la tarde. Evidentemente el consejo ya aquí, el consejo del consejo es que no vayan a las 7 de la tarde porque a esa hora cierran. Estén allá, ojalá ya a las 5, 6, pero no más tarde que eso, porque como decíamos, lo ideal no es generar más problemas, sino que ayudarlos, ¿cierto? Ya, estoy viendo que en el chat hay un montón de preguntas. Chiquillos, las preguntas las vamos a contestar hacia el final, ¿ya? Así que tranquilidad, si es que alguna no alcanzo a contestar o no alcanzo a ver, las preguntas van a ir al final. Ya, y después, lo que viene después, ahora ya cuando ya oficialmente inician los Juegos del Hambre, cuando ya inicialmente parte todo este show, este armatoste para el que no hemos estado preparando desde marzo, incluso algunos desde antes, ¿cierto? Partimos el lunes 27 de noviembre a las 9 de la mañana con la PSU de lenguaje. Justo nos toca a nosotros partir. Esta PSU de lenguaje se inicia a las 9 de la mañana. Tiene 80 preguntas, tal como ya lo hemos dicho un montón de veces, y dura, ahí dice 2 horas 40, yo me equivoqué, es 2 horas 30, no dura 2 horas 40, dura 2 horas 30. Ahora, ese periodo de inicio a las 9 de la mañana generalmente se dan entre 10 a 15 minutos una vez iniciada esta 9 de la mañana. ¿Para qué? Para que se vayan completando ciertos datos, cierta información que tienen que tener los examinadores acerca de ustedes. Eso no quiere decir que vayan a llegar a las 9:15, por ejemplo, ¿ya? Tienen que llegar, ojalá, 1:15 para las 9, 8:30, ya estar en el lugar de rendición, porque de esa manera, chiquillos, se van quitando un poco los nervios. La PSU de lenguaje, como es la primera, generalmente tiene mucho nervio asociado, mucha ansiedad, mucho problema tal vez estomacal, si es que se ponen nerviosos y les duele la guatita, por ejemplo. Entonces, chiquillos, partamos antes este proceso de PSU, no vayamos justo en la hora, y para no ir juntos en la hora, por el tema de la locomoción, por ejemplo, ir sí o sí el día domingo antes a reconocer sala y saber más o menos cuánto nos vamos a demorar en la mañana. La PSU que ese mismo día se rinde es la PSU de ciencias, que empieza a las 2:30 de la tarde, dura 2 horas 40 minutos, está así, y su extensión es de 80 preguntas. Al día siguiente tenemos la PSU de matemáticas y la PSU de historia. La PSU de matemáticas a las 9 de la mañana también, y la PSU de historia a las 2 de la tarde. Ambas PSUs que se dan en la tarde, PSU de ciencias y PSU de historia, geografía y ciencias sociales, ese tremendo nombre que tiene, son las pruebas optativas. Si es que ustedes se inscribieron en las 4, pero definitivamente ya dicen, no, voy a ir a dar solamente una, no pasa nada, no hay ningún problema, simplemente aparecen en la prueba que no vayan a rendir con un 0. Pero las que son sí o sí obligatorias, sí o sí, son las de lenguaje y matemáticas, ambas que se realizan y parten a las 9 de la mañana día lunes y día martes. Y ahí ya terminamos y somos felices, comemos perdices hasta que llega el proceso de postulación. Pero para eso tenemos que saber nuestros puntajes y eso ya es historia que se lo vamos a dejar a diciembre, no a noviembre. Ya, entonces, en relación a la PSU de lenguaje, en relación a la primera PSU que se va a rendir ese día lunes a las 9 de la mañana. Todo esto ya, esta vez, esto sí que ya se empieza a ver desde ahora, es
elementos que ya hemos visto antes. El temario de la PSU de lenguaje, lo hemos dicho muchas veces, no involucra contenidos, sino que involucra habilidades. Y dentro de esas habilidades nos las van a medir a través de 3 tipos de texto que pueden salirnos en la PSU. El primero son los textos literarios, que están representados generalmente a través de los grandes 3 géneros del discurso, que vendría siendo la narrativa, la lírica y el drama, clases que ya vimos con anterioridad, que las pueden revisar en el canal de YouTube de Puntaje Nacional, están en la lista de reproducción. Después, los textos no literarios, que generalmente están involucrados lo que es el discurso dialógico, expositivo y argumentativo, para finalizar con lo que vendrían siendo los medios de comunicación masiva, ¿cierto? El discurso de la prensa escrita, radial, televisivo, páginas web, etcétera. Elementos que también fue justo lo último que estuvimos viendo en relación a los contenidos de la PSU de lenguaje. Entonces, tipos de textos que nos van a salir, solamente esos. Ahora, es bastante amplio el temario. Consideremos que tenemos en literario 3 tipos de textos, en no literarios también 3 tipos de textos, en medios de comunicación masiva más tipos de textos. Eso no quiere decir que nos vaya a salir uno de cada uno, puede que se repita alguno por ahí. Ya, en relación a el orden que aparece en la PSU de lenguaje, el orden original, ¿cierto? Con el orden de los ítems con el que nos vamos a encontrar, van a aparecer 10 preguntas de conectores, 15 preguntas de plan de redacción y para finalizar con 55 preguntas entre vocabulario contextual y comprensión de lectura. La primera parte de la PSU, que involucra lo que es conectores y plan de redacción, es decir, 25 ejercicios, lo toman a través de un indicador de producción de textos, que básicamente lo que hacen es ver. Ahí sí, lo que hacen es ver, indicar si es que nosotros sabemos realmente escribir. ¿Sabemos escribir? Sí, llegamos a cuarto medio al menos, por algo estamos rendiendo la PSU. Ahora, ¿sabemos escribir bien? ¿Sabemos escribir coherente y cohesionadamente? Ese es el desafío. Entonces, precisamente a ese desafío es al que tenemos que responder en primera instancia. A continuación, tenemos las 55 preguntas que son de vocabulario contextual y además comprensión de lectura, y que básicamente ahí lo que se nos pide es saber leer. ¿Sabemos leer? Sí, efectivamente, todos sabemos leer, llegamos a cuarto medio. Sin embargo, aquí lo que nos piden o nos tratan de evaluar es si sabemos realmente leer comprensivamente, es decir, a distintos niveles, tanto textualmente como inferencialmente, etcétera, etcétera. Ahora, en este orden, ¿cierto? Las 10 preguntas de conectores, las 15 de plan de redacción y las 55 de lo que es vocabulario contextual, la verdad es que se pierde un poquitito de tiempo. Entonces, lo ideal, se pierde tiempo y se pierden ganas, se pierde ánimo, y lo vamos a ver por qué. Pero lo ideal, y este es el orden que generalmente y ya hemos estado sugiriendo desde la clase 6 en adelante, es realizar la PSU en desorden. Eso quiere decir realizar primero el ítem de comprensión de lectura, pero no todo. Después seguir con conectores, volver al ítem de comprensión de lectura para finalizar con plan de redacción. ¿Y por qué hacemos la salvedad? Generalmente el consejo que se nos da y que nos damos entre nosotros mismos, los compañeros que estamos o vamos a rendir la PSU, es: amigo, parte por la parte de comprensión de lectura, termina comprensión de lectura y de ahí sigues con lo demás en la PSU. El problema de hacer eso es que ya desde hace al menos 2 años la PSU de lenguaje, y al menos el año pasado sí o sí fue así, la PSU de lenguaje mide textos muy largos. Antes teníamos textos cortos y textos largos. Desde hace mínimo el año pasado, los textos que aparecieron fueron de larga extensión, de al menos 2 a 3 planas algunos. Entonces, ¿qué es lo recomendable? No hacer todo comprensión de lectura de un tirón, porque recordemos, la PSU de lenguaje es la primera, estamos con ansiedad y además estamos probablemente tal vez con sueño, porque es a las 9 de la mañana y tal vez dormimos mal precisamente por este problema de que estamos ansiosos. Entonces, recomendación: realizar solamente la primera mitad del ítem de comprensión de lectura para después despejar un poco la mente y irnos a lo que son las preguntas de conectores. ¿Por qué hacemos esto? Lo hemos dicho, lo dijimos en clases anteriores, pero esto es un repaso. Para la PSU, lo ideal es llevar algunos dulcecitos ahí camuflados en algún bolsillo,
¿Por qué? Porque el azúcar nos va a ir activando. Sin embargo, si es que los dulcecitos no nos sirven o si es que se nos olvidó, por ejemplo, llevar los dulcecitos que dijimos que íbamos a llevar, este elemento de ir intercambiando los ítems va a hacer que nuestro cerebro de manera natural despierte. ¿Por qué? Porque ya decíamos, la PSU de lenguaje mide habilidades. Las habilidades en nuestro cerebro se desarrollan de manera distinta, se empiezan a hacer distintos tipos de ejercicios dentro de nuestro cerebro. Por lo tanto, si es que nosotros pasamos de comprensión de lectura a conectores, inmediatamente nuestro cerebro cambia un poco, no cambia la posición claramente, esto es todo en sentido figurado, pero cambia su posición, se rearma, se reajusta y se despierta. Entonces, chiquillos, idealmente partir solamente con la primera mitad de comprensión de lectura y de ahí pasar a conectores. En conectores lo ideal es no demorarse más de 10 minutos. Eso quiere decir que si son 10 ejercicios de conectores, demorarse 1 minuto por ejercicio y no más que eso. Después continuaríamos con la segunda parte que nos va quedando de comprensión de lectura para finalizar la PSU con lo que son las 15 preguntas de plan de redacción. Para estas 15 preguntas de plan de redacción, lo ideal es no demorarnos más de 20 minutos. En total, en conectores y plan de redacción, lo que decíamos que era el ejercicio o el ítem de indicadores de producción de textos, lo ideal es no demorarnos más de media hora. ¿Por qué? Porque de esa manera le dejamos al menos 2 horas a todo lo que es comprensión de lectura. Entonces, otra de las recomendaciones que podemos dar para ir agilizando este tema de el tiempo dentro de la PSU es precisamente manipular correctamente nuestra hoja de respuestas. ¿Qué quiere decir esto? Primero, chiquillos, cuidar muchísimo la hoja de respuestas porque en la hoja de respuestas precisamente van a verse reflejados nuestros puntajes. La hoja de respuestas la mide una máquina, por lo tanto no tenemos que hacerle, ojalá, ningún rayón extra. Ahora, aparte de eso, ¿cierto? Lo ideal es, una vez que nosotros concluimos de realizar un ítem, pasar las respuestas correctas o las que nosotros creemos que son correctas a esta hoja de respuesta y no una por una, porque si lo hacemos una por una, perdemos segundos y al perder segundos, estos se van sumando y terminamos perdiendo minutos de estas 2 horas y media que tenemos para rendir la PSU. Entonces, pasar la respuesta una por una, no se pierde tiempo. ¿Qué otra cosa no es aconsejada? Pasar las preguntas o las respuestas en realidad, pasar todas nuestras respuestas al final. ¿Por qué? Porque al pasarlas al final ya nos van a ir quedando entre 10 a 5 minutos. Vamos a estar con la presión de que tenemos que entregar, de que no se nos puede olvidar nada. Y pasa mucho, yo he conversado con muchos de mis ex estudiantes que me dicen, profe, me corrí toda una línea, tuve que borrar un montón. Tuve que responder lo que ya había respondido, perdí tiempo, tuve el susto de que la máquina agarrara las respuestas que yo había puesto inicialmente y que estaban malas, etcétera, etcétera. Entonces, dejarlas para el final, súper mala idea porque estamos con la presión, nos podemos equivocar. Además, si las dejamos para el final, también puede ocurrir que calculemos mal el tiempo. ¿Y qué es lo que ocurre? Si calculamos mal el tiempo, se nos va todo a lo que en chilenos llamamos irse a la B. ¿Por qué? Porque nos van a dar 2 horas y media y 2 horas y media y se acabó la PSU de lenguaje. No es como en el colegio que a veces uno corre, dice, profesor, espérese, no me quite la prueba, profesor, espere un poquito del recreo. No, acá no es el mismo sistema. Por lo tanto, chiquillos, la PSU dura 2 horas y media y dentro de ese tiempo tenemos que alcanzar a pasar nuestras respuestas. Entonces, consejo, optimizar el uso de nuestra hoja de respuesta, pasar cada ítem por separado. Después, veamos, esta más o menos, que de hecho este es un modelo de prueba de biología, pero me lo robé y puse lenguaje. Más o menos es la hoja a la que ustedes se van a enfrentar una vez que vayan a responder. Chiquillos, el lápiz que tienen que utilizar es el lápiz de mina más negrita que encuentren. Dicen que es la HB número 2. Sí, podríamos decir. Si llevan portaminas, que se puede llevar portaminas, no hay ningún problema. Ojalá de número 7, porque el número 7 raya muchísimo más negrito y además el trazo es más grueso, se van a demorar menos también en rayar el circulito. Ahora, dentro de los errores que generalmente se cometen con esta hoja es simplemente redondear el círculo, pero no acabarlo completo. Es decir, tenemos que ennegrecerlo completamente
completamente, no hacerle una cruz, no hacerle un ticket, no hacerle ningún otro tipo de raya. Se ennegrece completamente el círculo. Pablo Espinosa pregunta, ¿no nos dan lápices allá? No, tiene que llevarlo usted. Y no lleve uno, lleve dos, lleve tres, lleve sacapunta también. Y si va a llevar portamina, lleve minas además. Porque siempre puede ocurrir algún percance. Y ese percance lo va a poner nervioso y va a perder tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos entonces en esta hojita? Rayamos completamente el circulito y completamos con todos los datos que se nos van a pedir ahí. Identificación del postulante a través de su apellido paterno, apellido materno y nombres. No se compliquen si no alcanzan a poner todos sus nombres. Con que esté el primero y parte tal vez del segundo, perfecto. Ningún problema. Número de folleto, cuando ustedes les entreguen la PSU, se van a encontrar con dos elementos dentro de una bolsita sellada. Este que es la hoja de respuestas y este que vendría siendo la prueba en el fondo, el facsímil de la prueba. Y en este facsímil viene un numerito, que aquí en este caso no está porque es el modelo de prueba, pero viene un numerito y ese numerito tienen que completarlo allá donde dice número de folleto. Ya, entonces, importante y muy importante, el circulito bien ennegrecido. Ahora, lo que aparece ahí como sede, local y sala son datos que van a aparecer en la pizarra de la sala en la que ustedes estén rindiendo la PSU. Así que con esos datos no se compliquen mayoritariamente. No se les vaya a olvidar el root. Si no se acuerdan de su root, llévenlo escrito en la mano por último. Pero no es necesario porque igual va a estar pegado en la mesa que ustedes van a estar rindiendo su PSU. Va a aparecer su root, probablemente su nombre pegado en la mesa. Ya, como decíamos entonces, este más o menos es la portada de lo que nos vamos a encontrar en la prueba. Ya, y ahí también tienen que poner su cédula de identidad, su root y su firma, donde están aceptando que no pueden transmitir la información que aparezca ahí a través de ningún medio, básicamente, que vendría siendo, por ejemplo, sacarles fotos o copiar preguntas, etcétera. Esas cosas no se pueden hacer. Ya, entonces, sigamos con lo que decíamos en optimizar el tiempo en conectores. Ya, ¿cómo resolvemos el ítem de conectores idealmente? Primero, leemos el enunciado y analizamos el contenido de cada una de las unidades a relacionar. Eso quiere decir que primero, sí o sí, leemos el enunciado que se nos presenta. Sin mirar las alternativas, establecer el tipo de relación entre las ideas. Es decir, una vez que ya leímos el enunciado, tratamos de completarlo con el que nosotros creemos es el conector adecuado, sin mirar las alternativas. Nosotros ya llevamos por lo menos 12 años de escolarización, de los cuales los últimos 4 de enseñanza media probablemente escribieron mucho. Entonces, lo ideal es que aquí ustedes pongan en ejercicio las habilidades que fueron adquiriendo en el colegio. ¿Cómo lo demuestran? Bueno, contestando con el conector que ustedes crean que sea el indicado o el adecuado. Después, seleccionar la alternativa que contenga el conector o conectores que den cuenta de ese tipo de relación. ¿Cuáles son las relaciones? Por ejemplo, si tienen un conector adversativo, si es que la relación que se genera es de causa-consecuencia, etcétera, etcétera. Tal vez, si ustedes dijeron que con el espacio tenía que aparecer el conector pero. Sin embargo, ese pero también es reemplazable por un más, y si dentro de las alternativas aparece más como conector, bueno, ese vendría siendo en el fondo el reemplazo de lo que ustedes creyeron que era el conector adecuado. Finalmente, y esto siempre hacerlo, chiquillos, este no es un paso que haya que saltar, se debe hacer, releer el ejercicio completando con la opción escogida para verificar si la unidad lingüística es coherente y cohesiva, es decir, si está bien realizado el ejercicio y si el conector que ustedes seleccionaron originalmente dentro de todo lo que vendrían siendo las alternativas se puede realizar. Ahora, no le tengáis miedo a los ejercicios que tienen más de un conector faltante, es decir, sobre todo esos que tienen 2 o 3 conectores que falten. ¿Por qué? Porque se realiza muchísimo más fácil por un tema de probabilidad y estadística del cual yo no entiendo mucho, porque soy de lenguaje, pero estadísticamente la verdad es que son más sencillos responder aquellos ejercicios que les faltan 3 conectores que aquellos que les falta 1, porque es más fácil ir descartando en el fondo las alternativas. Así que tranquilidad y confianza con aquellos ejercicios donde falten 3 conectores. Después, ahora, estas son las trampitas. ¿Cómo solucionar este conector? A través de trampitas. Trampitas entre comillas, porque en realidad trampas no hay.
Pero primero, intentar completar el enunciado presentado sin mirar las alternativas, lo que decíamos recién, ¿cierto? Tener confianza en las habilidades que tenemos, chiquillos. Ese día nos va a estar comiendo la ansiedad. Por lo tanto, la manera más cauta para hacer que esa ansiedad un poco se vaya de nuestro cuerpo es tener confianza en nosotros mismos, de tener confianza en los profesores que nos estuvieron enseñando o tratando de enseñar alguna vez. Después, el conector elegido debe mantener el sentido y la gramaticalidad del texto, es decir, tiene que cumplir con las reglas de ortografía. Y estas reglas de ortografía van a ser de tipo literal, puntual y acentual. Eso quiere decir que dentro de los, por ejemplo, distractores, tal vez nos va a aparecer un más con tilde, por ejemplo, y también nos va a aparecer un más sin tilde. Entonces, dentro de esos dos más, que están ambos bien escritos, pero significan cosas distintas, tenemos que seleccionar, bueno, ¿cuál será? ¿Cuál será el más adecuado? Después, en la ortografía puntual, tiene que ver con el uso de comas, de puntos seguidos, puntos aparte. Puntos aparte, la verdad es que no vamos a encontrar en el ítem de conectores, pero sí vamos a encontrar puntos seguidos. ¿En qué motivo, en qué momento se utilizan? Por ejemplo, ¿qué conectores admiten el uso de coma y qué otros no admiten el uso de coma? O los que tienen que ir la coma antes, los que tienen que ir las comas después, etcétera. Y después... me salté una. Y después la ortografía literal, que tiene que ver con el correcto uso de las letras. Lo que decíamos, similar a la ortografía puntual. Hay sinos, hay porques, hay palabras en el fondo que se escuchan igual, pero significan distinta cosa y que se utilizan como conectores. Entonces, recomendación sobre todo para los que se están... integrando recientemente a las clases de puntaje nacional, revisen las clases que estuvimos dedicándole a lo que es conectores y plan de redacción, porque ahí dimos muchísimos tips y dimos muchísimos datos en relación sobre todo lo que vendrían siendo reglas de ortografía. Otro de los tips para solucionar este ítem de conectores es simplificar el enunciado. ¿Qué quiere decir eso? Que el conector más simple suele ser el correcto. Si vamos a ocupar un rimbombante, sin embargo, y después aparece un pero, bueno, utilicemos el pero. Probablemente el pero va a ser más correcto que sin embargo por regla de simplicidad. Es uno de los datos que siempre se dan en la pseudo lenguaje en el ítem de conectores. El conector más simple suele ser el más adecuado. Y finalmente, y esto lo que decíamos recién, ¿cierto? Siempre revisar que el ejercicio esté, al parecer, correcto, ¿cierto? Verificar que el conector que seleccionamos como adecuado lo sea. ¿Cómo lo realizamos? No sé qué dice. ¿Cómo lo vemos? Por ejemplo, reescribiendo el enunciado o escribiendo en el espacio que faltaba del conector, escribiendo el conector. Ya, y después en plan de redacción, ¿cómo solucionamos este ítem? Primero, leyendo el título para comprender el tema. Cuando estuvimos viendo plan de redacción, sobre todo la primera clase, dijimos y vimos de hecho los tipos de títulos con los que nos podríamos encontrar en plan de redacción. Y eso, decíamos, el título jamás, y esto ya es un jamás con destacado, rojo, chispitas, colores, subrayado, cursiva, mayúscula, etcétera, jamás se deja el título para el final o para no leerlo. El título, en lo que es plan de redacción y comprensión de lectura, es de vital importancia, nos da un montón de información. Por lo tanto, el título se lee sí o sí. Esto no es un dato, no es un si quiere lo hace, es una obligación. Leer el título es obligación, se debe realizar. Después, leer los enunciados analizando la información que contienen. Por ejemplo, ese enunciado podría ser de introducción, de desarrollo o como conclusión. Tenemos que irnos dando cuenta en ese tipo de cosas. Después, determinar el tipo de orden que debe seguir. Precisamente, si nos fijamos cuál podría ser el enunciado de introducción, desarrollo o conclusión, vamos a poder ubicarlo ya sea al principio, al medio o al final de la cadena que se nos pide crear. Después, establecer la secuencia completa. ¿Cómo establecemos esta secuencia completa? Al ladito, el facsímil se puede rayar, no hay ningún problema. Pregunten el día domingo si es que pueden llevar destacador. Todo eso va a depender del examinador con el que ustedes estén. Por lo tanto, pregunten el día domingo en ese paso. Yo les dije, bueno, es optativo, pero yo les recomiendo obligatoriamente que lo hagan. Pregunten si el día siguiente pueden llevar destacador, sobre todo para la prueba de lenguaje que uno subraya mucho. Entonces,
como decía, el facsímil ustedes lo pueden rayar, no destruir, pero sí rayar. Y dentro de esas rayas que se pueden hacer es precisamente establecer la secuencia de los enunciados y comprobar si es que esa secuencia que nosotros creíamos que es la adecuada aparece dentro de las alternativas. Si es que llega a aparecer dentro de las alternativas, chiquillos, en un prácticamente 90%, que es una cifra que estoy inventando en este momento, pero es una cifra muy alta, probablemente esa va a ser la secuencia correcta. Así que confíen en ustedes nuevamente. Después, leer nuevamente el ejercicio con el nuevo orden, el orden que ustedes creyeron que era el correcto, releerlo y darnos cuenta de que ese texto virtual que se va creando es coherente y cohesionado, y finalmente seleccionar la alternativa que ustedes consideran correcta. Ahora, el ítem de plan de redacción, la verdad es que tiene más tips y más engañitos de los que tiene el ítem de conectores, y dentro de esos nos encontramos, y aquí me voy a desaparecer porque no se ve todo, ahí sí, nos encontramos con el ordenamiento parcial de los enunciados. Sirve un montón para ahorrar tiempo, pero no sirve si es que lo utilizamos siempre. ¿Por qué? Porque muchas veces dejamos de lado ciertas marcas textuales que son de vital importancia. Entonces, estos tips para solucionar el ítem de plan de redacción, ideal dejarlo para los ejercicios con los que tenemos duda, porque de esa manera se van a solucionar más rápido y probablemente van a estar correctos. Entonces, este ordenamiento parcial quiere decir que vamos a identificar ciertos elementos que otorguen sentido y coherencia entre dos o más enunciados, permitiendo ordenar el ejercicio de manera parcial, permitiendo desechar alternativas. Lo bueno que tiene el ítem de plan de redacción es precisamente la facilidad que tiene de descartar las alternativas. E inmediatamente nos vamos dando cuenta que nos vamos quedando, en vez de 5 alternativas que nos proponen, nos vamos quedando con 3, con 2 e incluso a veces con 1. Entonces, ¿este ordenamiento parcial sirve como estrategia de resolución? Sí, efectivamente sirve, pero no es la más adecuada porque, ya decíamos, podemos dejar de lado muchas marcas textuales que son de vital importancia para desarrollar el plan de redacción, sobre todo con aquellos ejercicios que son más complejos. Ahora, el ordenamiento parcial quiere decir que vamos a reconocer, por ejemplo, el enunciado de inicio. Si nos damos cuenta que el ejercicio necesariamente parte con el enunciado número 5, por poner un ejemplo, vamos a descartar inmediatamente todas aquellas alternativas que no partan con el 5. De esa manera vamos quitando ciertos elementos que no nos sirven como alternativa correcta. Eso de estar ejercitando de alguna manera con cada una de las alternativas y leer los ejercicios con las alternativas que se nos proponen, perdemos un montón de tiempo, chiquillos, y dijimos que en plan de redacción no nos tenemos que demorar más de 20 minutos. Por lo tanto, no es una alternativa válida realizar ese tipo de solución dentro de lo que es la PSU. Otro de los ordenamientos parciales que podemos encontrar es identificar el enunciado de cierre. El enunciado de cierre es aquel que presenta la información más particular, más pequeña. Por eso podemos decir que puede ser un ejemplo, un caso aislado, o las situaciones más particulares en relación a lo que se presenta en el ejercicio completo. ¿Y cómo lo vamos a reconocer? A través de marcas textuales tales como para finalizar su vida, una vez que él murió, no sé, dependiendo de qué tipo de ejercicio sea. Y finalmente, dentro de lo que es plan de redacción, vamos a encontrar también como ordenamiento parcial los enunciados encadenados, que son enunciados que necesariamente sí o sí van ligados, van unidos uno con otros. Cuando los reconocemos, los vamos a buscar dentro de las alternativas, y si, por ejemplo, dos alternativas presentan esos enunciados encadenados, inmediatamente eliminamos las demás alternativas que se nos presentan. También sirve, ¿cierto?, para ubicar enunciados de inicio y de cierre. ¿Cómo lo determinamos? Nuevamente también a través de marcas textuales, es decir, ciertas pistas que nos va dejando el texto en relación a lo que se presenta. Por ejemplo, acá tenemos un enunciado que dice: debes preparar constantemente la PSU de lenguaje. Esta es una prueba que mide habilidades. Por eso, Julián, pon atención. Cuando dice debes preparar constantemente la PSU de lenguaje, se está refiriendo a alguien. Y nos está dando la información de que se está hablando a alguien.
Después, más adelante, en lo que continúa en la información, sabemos que ese alguien es Julián. Entonces, dice debes, no deben. Entonces, necesariamente era una sola persona. Esos enunciados hubiesen ido encadenados. Después, donde dice debes preparar constantemente la PSU del lenguaje. Esta es una prueba que mide habilidades. Esta se está refiriendo a información que ya se entregó anteriormente. Ahora, esta necesariamente está determinado por PSU del lenguaje, por lo tanto, ambos enunciados también necesariamente hubiesen ido unidos. Ya, después. Otro de los trampitas que encontramos en plan de redacción es solución que le gusta a mucha gente, le gusta muchísimo, generalmente a los estudiantes porque soluciona la vida muchísimo, que es el método T más 12, T12, el 12, A12 y 12, etc. Lo conocen con un montón de nombres, pero básicamente todos hacen lo mismo. El T más 12, con el nombre con el que nosotros lo dimos a conocer acá en Puntaje Nacional, simplemente es identificar el enunciado más general al más particular. ¿Cómo hacemos esto? A través de la T, la D, la O, la C y la E. ¿Qué significan cada uno? Tema, descripción o definición, origen, clasificación y caracterización, para finalizar con los ejemplos. Entonces, si se fijan, lo que estamos haciendo en el fondo es la figura de la pirámide invertida, donde tenemos la información más general al inicio y la más particular al final. Entonces, el T, que es de identificar el enunciado más amplio o general, es decir, el tema. La D, de reconocer la descripción o definición del tema. La O, que vamos a ubicar algún enunciado donde se nos dé cuenta del origen del tema. La C, que son las clasificaciones y la caracterización del tema, para finalizar con los ejemplos. Por ahí, Luke Blanc dice que nunca usó jamás el 12, el T más 12 o como quieran llamarle. La verdad es que, si soy súper sincera, yo tampoco lo he utilizado nunca. Pero las veces que he estado con complicaciones con algún ejercicio, por ejemplo, o los chiquillos con los que he trabajado alguna vez han tenido complicaciones con algún ejercicio, estoy hablando como Carlitos de Rugrats, ¿qué es lo que hacemos? Lo ponemos en la pizarra y empezamos a clasificar los ejercicios a través del T más 12. ¿Sirve? Sí, sirve. ¿Sirve siempre? No, no sirve siempre, pero ayuda. Ahora, si no se van a acordar durante la prueba, por ejemplo, del T más 12, sí ubiquen casi siempre, esto sí o sí va al final, son los ejemplos. Los ejemplos no fallan, casi siempre van al final. Ya, ahora sí, después de aquella interrupción que tuvimos en aquellos minutitos que estuvimos en el suelo, nos vamos a lo que son los ejercicios. No hemos terminado con los ejercicios, si bien esta es una clase de repaso. Vamos a activar ciertos conocimientos en relación a lo que estuvimos viendo. Entonces, ejercicios, y nos vamos inmediatamente también a la pregunta de desafío de la Universidad Mayor. ¿Por qué? Porque a esta altura del año, en noviembre, último mes, ¿cierto? Ya no estamos al lado de la PSU. Nos vamos a los desafíos. Todo esto que vamos a ver de ahora en adelante son desafíos, porque sobre todo para la gente que está recién empezando a ejercitar, ¿cierto? La gente que recién está empezando a ver todo este tema de la PSU, va a ser un desafío, sí o sí. Ya, entonces nos vamos con el primer ejercicio de conectores, y me voy a desaparecer porque no se alcanza a ver la última opción. Cuando encuentre el cursor, eso sí. Ahí está, ya. Entonces, ya. El ejercicio dice así: el calendario es uno de los inventos más antiguos de la humanidad para marcar el tiempo. Tarararara. La forma de medir el tiempo ha cambiado. Tarararara. En la antigüedad, el ciclo lunar era el que predominaba. Hoy, tarararara, es el ciclo de la Tierra alrededor del Sol, o ciclo solar. Este ejercicio aparecía en el modelo DEMRE PSU lenguaje de este año. Entonces, las alternativas dicen así:
El calendario es uno de los inventos más antiguos de la humanidad para marcar el tiempo. Sin embargo, la forma de medir el tiempo ha cambiado. Por ejemplo, en la antigüedad el ciclo lunar era el que predominaba. Hoy, en cambio, es el ciclo de la Tierra alrededor del Sol o ciclo lunar. Después, el calendario es uno de los inventos más antiguos de la humanidad para marcar el tiempo. Es así como la forma de medir el tiempo ha cambiado, dado que en la antigüedad el ciclo lunar era el que predominaba. Hoy, más bien, es el ciclo de la Tierra alrededor del Sol o ciclo lunar. El calendario es uno de los inventos más antiguos de la humanidad para marcar el tiempo. Ahora bien, la forma de medir el tiempo ha cambiado. De ahí que, en la antigüedad, el ciclo lunar era el que predominaba. Hoy, en efecto, es el ciclo de la Tierra alrededor del Sol o ciclo solar. Alternativa D. El calendario es uno de los inventos más antiguos de la humanidad para marcar el tiempo, aunque la forma de medir el tiempo ha cambiado. Asimismo, en la antigüedad, el ciclo lunar era el que predominaba. Hoy, aún así, es el ciclo de la Tierra alrededor del Sol o ciclo solar. El calendario es uno de los inventos más antiguos de la humanidad para marcar el tiempo. En efecto, la forma de medir el tiempo ha cambiado, y por ello, en la antigüedad, el ciclo lunar era el que predominaba. Hoy, pese a todo, es el ciclo de la Tierra alrededor del Sol o ciclo solar. Ya, la mayoría está diciendo que es la letra A, y efectivamente es la letra A. Correctamente, chiquillos. Cualquiera de las otras alternativas, la verdad es que nos planteaban la alternativa B, la alternativa C, la alternativa D y finalmente la alternativa E, no presentan las características con las que debiésemos haber conectado las ideas. Pensemos que el primer enunciado nos dicen que el calendario es uno de los inventos más antiguos de la humanidad para marcar el tiempo. Este es un ejercicio bien generoso porque nos presenta todo un enunciado completo con información. Nos van a hablar del calendario, nos están diciendo que el calendario es muy antiguo, que el calendario sirve para marcar el tiempo, etcétera, etcétera. Después nos dicen la forma de medir el tiempo ha cambiado. Bueno, ok, la forma de medir el tiempo cambió. Eso quiere decir que originalmente, o según la información que tendría que venir después, es que originalmente se hizo de una manera y ahora se hizo o se está haciendo de otra. Por lo tanto, tenemos el conector sin embargo para generar esta relación. Después tenemos, por ejemplo, en la antigüedad el ciclo lunar era el que predominaba. Ya nos dicen que inmediatamente que se nos va a contrastar, ¿cierto?, la información antigua con la información nueva. Entonces nos están poniendo un ejemplo. ¿Cuál de esos ejemplos es? El ciclo lunar. Podrían haber dado cualquier otro ejemplo y por eso dicen, por ejemplo, porque en la antigüedad se medían a través del ciclo lunar, el ciclo no sé cuánto, y tenían distintos tipos de relojes, distintos tipos de calendarios, etc. En cambio, es decir, en contraposición a lo que se hacía antes y que ya no se hace, tenemos que actualmente es el ciclo solar de la Tierra alrededor del Sol, o también conocido como ciclo solar. Cualquiera de las otras alternativas en la tercera columna, acá, no hubiese funcionado. ¿Por qué? Porque ninguna de ellas, ni más bien, ni en efecto, aún así, ni tampoco el pese a todo, genera un cambio radical entre la información que se presentaba anterior a lo que se estaba diciendo en este enunciado que es hoy es el ciclo de la Tierra alrededor del Sol o ciclo solar. Por eso es posible decir que la alternativa A es la alternativa correcta. Entonces, chiquillos, ojo con esto, como les decía, en este tipo de ejercicios, que le faltan, por ejemplo, tres conectores, si bien uno se asusta un poco porque es mucho el conector con el que hay que llenar, es más fácil ir descartando. Si aplicamos aquellos tips que estuvimos viendo en clases, es más fácil ir descartando inmediatamente alternativas que no serían las correctas. Ya, y después, otro ejercicio para ir ya finalizando la clase. El ejercicio tiene por título Juego de Palabras. Recuerden, chiquillos, que los ejercicios de plan de redacción, así como aquellos que tengan que ver con comprensión de lectura, no se deja de leer el título. El título es importantísimo, es demasiada información contenida ahí. Entonces, el título es
juego de palabras. 1. Los seres humanos podemos jugar con las palabras. 2. Un anagrama se forma con las mismas letras de una palabra o frase, pero en distinto orden. 3. Ejemplo de anagrama, con la palabra París podemos formar el vocablo prisa. 4. Existen distintos juegos de palabras, entre ellos están los palíndromos y los anagramas. 5. La palabra o frase que se lee igual de izquierda a derecha y de derecha a izquierda se llama palíndromo. O rey o joyero, Anita lava la tina. Este ejercicio es fácil de contestar a través de lo que decíamos que eran los enunciados encadenados. De hecho, hay 3 al menos enunciados encadenados en este ejercicio, con un orden que tiene que generarse sí o sí o sí. La mayoría está diciendo que es la letra B. Vamos a ver si es que es la letra B. Y efectivamente es la letra B, donde tenemos, a ver, ya, el 1 sí o sí es el 1, el 4 es el 2, el 5 es el 3, el 2 es el 4 y el 3 es el 5, en un 5 muy feo. Ya, entonces, el orden correcto sería, los seres humanos podemos jugar con las palabras. Ya, ok. El título dice juego de palabras. Está relacionado. Por lo tanto, podríamos decir que sí es la información más general. Después, 4. Existen distintos juegos de palabras, entre ellos están los palíndromos y los anagramas. Ya nos empezaron a poner ejemplos, pero los que siguen después son más ejemplos, son ejemplos de los ejemplos. Por lo tanto, sí o sí, la información de existen distintos juegos de palabras ya vendría siendo información que no necesariamente, con la que no necesariamente parte el ejercicio. Ahora, dijimos que el ejercicio sí o sí parte con el enunciado número 1, lo que inmediatamente elimina alternativas A y C. Nos quedaríamos entonces con B, D y E. Ahora, teníamos 1 y 4. Después, decía 2. Existen distintos juegos de palabras, entre ellos están los palíndromos y los anagramas. Si se nos presentan los palíndromos y los anagramas como elementos que son juegos de palabras, eso quiere decir que primero nos van a hablar acerca de los palíndromos y después, por orden, tendrían que venir los anagramas. ¿Cuál de los enunciados presenta lo que vendría siendo un palíndromo? El enunciado número 5. La palabra o frase que se lee igual de izquierda a derecha y de derecha a izquierda se llama palíndromo. O rey o joyero, que si se lee para allá, también dice o rey o joyero. Anita lava la tina, que si se lee al revés, también dice Anita lava la tina. Entonces, después del enunciado 4, necesariamente iba el enunciado 3. No, del enunciado 5, se me confunden los números. El enunciado 5. ¿Por qué? Porque por orden tenían que ir los palíndromos. Eso inmediatamente nos elimina el enunciado 2. O sea, el enunciado D. Perdón, la alternativa D. Ahí sí. Ya, y después nos van a hablar entonces de los anagramas. El enunciado que da información acerca de lo que es un anagrama es el enunciado número 2. Dice, un anagrama se forma con las mismas letras de una palabra o frase, pero en distinto orden. Y ejemplo de anagrama encontramos en, ejemplo, con la palabra París podemos formar el vocablo prisa. Por eso, necesariamente, esos enunciados sí o sí iban encadenados, por lo que nos quedamos con la alternativa B como la alternativa correcta. Terminamos entonces. Esta clase ha sido muy accidentada. Terminamos entonces con las preguntas desafío de la Universidad Mayor y terminamos justamente aplicando aquellos elementos trampita que decíamos que nos pueden servir para solucionar algún tipo de ejercicio
complicado, o que también nos va a servir para solucionar la mayoría de los ejercicios para ir descartando y así ahorrar tiempo en la PSU. La consigna básicamente del día de hoy y la consigna básicamente de la PSU de lenguaje vendría siendo ahorrar tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque decíamos, la PSU de lenguaje son 80 preguntas, son 2 horas y media para responder todo ese tiempo. Tenemos que dedicarle prácticamente 2 horas a contestar todo lo que vendría siendo comprensión de lectura. Por lo tanto, la consigna sí o sí es optimizar el tiempo a más no poder, de manera lo más eficaz posible. Ya. Nos vamos entonces ahora con sus preguntas de ustedes en relación a la PSU de lenguaje. Voy a ir a, igual como siempre, chiquillos, voy a revisar el chat más atrás. No alcanzo a ver todo porque hubo un montón de participación el día de hoy, así que las primeras preguntas no las vi. No alcancé a verlas, además como tuvimos que detener la transmisión por el problema que tuvimos. Veamos. Ah, por aquí están hablando de la gente desastrosa que va a dar la PSU. Aquellas personas que se ponen perfumes muy fuertes, que meten bulla, que están a lo mejor enfermitos del estómago y aparece algún gas por ahí que puede pasar, que puede pasar a cualquiera, es algo muy humano. Y aquellos que tienen problemas con sus mucosidades porque están resfriaditos o tienen alergia. Entonces, chiquillos, para todas aquellas personas que sufren de aquellos problemas, hay algunos que no tienen solución, pero hay otros que sí. Por ejemplo, el tema de la mucosidad. Y aquí estamos hablando de cosas súper domésticas, sumamente caseras, cosas que ocurren porque el cuerpo humano es así. Chiquillos, van a estar 2 horas y media con la cabeza gacha, así, leyendo su prueba. Incluso más gacha, aquí no me puedo agachar mucho más por el tema de la silla, pero van a estar con su nariz mucho más gacha. Entonces, ¿qué pasa? Durante 2 horas y media y estar manteniendo esa posición de cabeza gacha, la nariz va a fluir, necesariamente va a fluir. Entonces, lleven un pañuelito desechable, ya no un pañuelito de tela porque son muy insalubres, pero lleven pañuelitos desechables si es que están resfriados, si es que están con algún problema. En la noche, si es que están resfriados, tómense algún antihistamínico también. Mal no les va a hacer, no les va a complicar la existencia a no ser que tengan problemas de presión. Ahí sí tienen problemas, las personas no pueden tomar ese tipo de medicamentos. Pero si no tienen ningún problema de medicación, de presión o claro, también de medicación, que no vaya a ser alguna interacción con algún elemento que ustedes estén tomando actualmente, tómense algún antihistamínico para evitar el tema de la alergia, de si estoy resfriado, etcétera. Va a servir un montón. Ese fue el consejo doméstico. Y aquí hay gente que está diciendo que el chat, el preuniversitario le ayudó para servir puntajes. Chiquillos, qué bueno, esa es la idea del preuniversitario. Ayudarlos, por supuesto, a subir sus puntajes. Y eso es muy bueno porque además van a ir con más tranquilidad y con más herramientas finalmente a dar la prueba. Así que me alegro muchísimo. No alcancé estoy leyendo más rápido para ir acercándome a las preguntas nuevas, pero no alcancé a leer quién era. Pero quien haya sido, me alegro un montón. Ya, ahí está. Profe, ahora sí puede decirme, ¿qué es mejor? ¿La pedagogía en lenguaje y comunicación? Sí. ¿O pedagogía en español? Ambas en educación media. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Cambia el nombre, porque seguramente cambian algunos elementos de la malla. Cuando tú ves lenguaje y comunicación, la malla está dividida en esos 2 ámbitos, en lenguaje y en comunicación. Ahora, si habla de pedagogía en español, te van a pasar más gramática probablemente, o más literatura española, no tanta comunicación, pero finalmente es lo mismo. Lo que cambia seguramente son algunos aspectos de la malla, pero no te fijes tanto en el nombre de la carrera, sino que quién es ese que hace, sino que fíjate en el título final. Seguramente ambas van a decir profesor de estado en lenguaje o profesor de estado en castellano o algo así. Profesor, no, ¿cómo es el título? Va a decir profesor de educación media en castellano. Pero de hecho difícilmente incluso va a decir profesor de educación media en lenguaje y comunicación porque es un nombre muy nuevo. ¿Ya? Así que ojo con eso. Esa K es
SKS, no, ¿cómo es? SKS, ahí sí, SKS. Preocúpese más del tema del título con el que sales y con el grado con el que salgas, porque los nombres de las carreras finalmente van a ser lo mismo, cambian solamente la malla. Profe, ¿tiene algún conocido que me pase la prueba por interno? No, no tengo ningún conocido que pase pruebas por interno. La comprensión de lectura, ¿cuántas preguntas tiene? 55 preguntas. Profe, me da miedo quedarme pegado en un texto. ¿Qué puedo hacer? Estoy nervioso por comprensión de lectura, más que nada por eso y porque dudo mucho con las respuestas. ¿Algún consejo, porfa? Ya, consejo. Si te estás dando cuenta que te quedas pegado en una lectura, avanza con la siguiente. Sáltatela, porque no puedes perder tiempo. Entonces, si te estás dando cuenta de que te estás quedando pegado, como dices tú, avanza, progresa y después vuelves al texto que te está generando conflicto. Generalmente cuando uno se queda pegado, como dices tú, es por sueño, por hambre, que puede ser por falta de tal vez azúcar, y también porque uno ya a veces el cerebro un poco como que se funde, hace cortocircuito. Entonces, la recomendación primera, avanzar. Segundo, si te estás quedando pegado y ya, por ejemplo, es el último texto que te queda, pongamos el caso hipotético, es el último texto que te queda y te estás quedando justo pegado en así, la verdad es que ya más avanzar no puedes, sino que es ese texto y es ese texto, empieza a subrayarlo, a rayarlo, a hacerle dibujos, esquemas, mapas, todo lo que te pueda, en el fondo, todo lo que pueda hacer que tu cerebro actúe de manera distinta. Hacer que el cerebro vea el problema desde otro punto de vista. Entonces, de esa manera, lo más probable es que puedas solucionar la complicación que tienes, Loop Blanc. ¿Ya? Esos serían los consejos que puedo dar. Profe, si estoy inscrita para dar la prueba de ciencias e historia, solo quiero dar la de historia, ¿qué hago? Vaya solo la de historia. No pasa nada. Lo ideal es dar las dos. Si te inscribiste para las dos, lo ideal es dar las dos. Pero como ambas son pruebas optativas, no pasa nada si no vas a la que no te inscribiste. Ahora, toma en consideración la carrera que tú quieres estudiar, los requisitos que te piden para la carrera. Si te van a pedir ciencias en la carrera y no vas a dar la prueba de ciencias, no vas a tener ese puntaje, por lo tanto no vas a poder postular. Ya, o sea, ese no pasa nada, es entre comillas, todo depende de lo que uno quiera lograr posteriormente. Así que ojo con eso. Ya, no pasa nada si no vas a darla, pero tienes que fijarte en el tema de cuáles vendrían siendo los requisitos que te pide la carrera para ingresar. ¿Alguna técnica para mejorar comprensión lectora? Subrayar, hacer sus resúmenes, hacer esquemas, hacer mapas, adelantar información, aplicar las estrategias de antes, durante y después. Todas las técnicas que vimos para lo que es comprensión de lectura, lo vimos dentro de las primeras clases del año. Así que, chiquillos, los que están con problemas de que quieren técnicas para comprensión de lectura y que estén muchísimo más explicadas, porque claro, aquí yo puedo nombrar un montón, revisen las primeras clases, están en la lista de reproducción del canal de YouTube de puntajenacional.cl. Si me sale lo siguiente, más conocido como, y en otro enunciado, era un pintor, bla, 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 bla. ¿Cuál va primero? Es muy poca información para saberlo. Seguramente va a salir el más conocido como primero, y después él era un pintor. Porque de hecho, incluso, si te fijas, los verbos están puestos de manera distinta. Pero es muy poca información para efectivamente decir cuál iría primero. Alguien más preguntando por técnicas de comprensión de lectura. Revisen, chiquillos, las primeras clases que estuvimos revisando en Puntaje Nacional. Profe, ¿cómo mejorar comprensión lectora? Lo mismo, revisen las primeras clases, chiquillos. Pero a grandes rasgos, busquen la técnica del antes, durante y después de la lectura. Sirve un montón. Montón. ¿Se recomienda llevar agua? Sí, lleve agua, sobre todo las pruebas que son después en la tarde a las 2:30. Porque a esa hora siempre, chiquillos, siempre, yo de las veces que he dado la PSU, siempre a esa hora hace un calor terrible. Así que sí, lleven agua. Y después de la salida, si quieren, se toman un helado.
No tomen helado antes porque los puede manchar, les puede hacer mal el estómago, etc. Tómense el helado para después. ¿Qué tipo de cosas puedo ingresar conmigo a la prueba? Pablo Espinosa. Ya, ¿qué cosas puedes ingresar sí o sí? Puedes ingresar lápiz, goma, sacapunta, la hoja de identificación, tu carnet de identidad. Listo. Eso es lo que puedes ingresar sí o sí. Ahora, claramente, seguramente como te tienes que transportar, también puedes ingresar dinero y las llaves de la casa. Ahora, ¿qué cosas no se pueden ingresar a la sala? Mochila, celular, cámara fotográfica, reproductor de MP3, MP4 y un montón de cosas como comida también no se puede entrar, agua tampoco supuestamente se puede entrar. Entonces, cualquier duda que tengan en relación a lo que puedan y no puedan entrar, por ejemplo, algunos elementos que son necesarios entrar y que supuestamente no se puede, como por ejemplo la botellita con agua, los pañuelitos desechables, los dulcecitos, por ejemplo, todas esas cosas pregúntenles el día antes, porque esas cosas a veces varían de sede en sede. ¿Por qué? Porque muchas veces quedan a criterio del examinador. Entonces, pregunten el día anterior si pueden llevar la botellita con agua, los pañuelitos, etcétera. Ahora, otro consejo que a mí que lo di hace algún tiempo atrás, pero se me había olvidado ahora y que me acordé recién. Lleven un reloj pulsera. Consíganse un reloj pulsera por último si no tienen, con el papá, con la mamá, con quien sea. ¿Por qué? Porque no pueden ingresar el celular, no pueden tener el celular ni siquiera cerca de ustedes. Por lo tanto, no van a tener idea qué hora es, aparte de las indicaciones que va a ir dando el examinador, que les va diciendo queda 1 hora, queda media hora, quedan 15 minutos y así. Entonces, lleven un reloj pulsera y es la única manera en la que ustedes van a poder estar controlando el tiempo. Otra recomendación, vayan ojalá con algún pantalón con bolsillos amplios o con un polerón que tenga también bolsillos, porque ahí pueden guardar algunas cosas necesarias, por ejemplo para las personas que son alérgicas, el pañuelito, ¿cierto? O algún spray nasal si es que tienen rinitis o alguna cosa, lo pueden llevar ahí en los bolsillos. No pueden ingresar con mochilas, bananos, carteras, bolsos, etcétera. No se pueden entrar a la sala. Muchas veces los dejan delante. Por ejemplo, hay veces que no se puede simplemente dejar la mochila en la casa, por ejemplo. Entonces dejan las mochilas adelante de la sala. El problema de eso es que ustedes no conocen a las personas con las que van a ir a dar la prueba y puede ser que hay alguna persona de no muy buenas intenciones que se lleve su mochila o se lleve su cartera. También pasó, que esto lo leí en un grupo de Facebook de los mismos chicos que dan la PSU, ¿cierto? Personas como ustedes que están en el proceso de ingresar a la universidad. ¿Qué le pasó? Que una niña llevó la misma cartera que tenía esta persona. Entonces cuando estaba dando la prueba, vio que la niña iba saliendo y pensó que se llevó su cartera, se angustió, se complicó y al final rindió una mala PSU porque estuvo preocupada por su cartera. Entonces, de verdad, chiquillos, ojalá llevar lo justo y necesario, ojalá en los bolsillos, o también pueden ser en estas fundas plásticas donde generalmente los chicos meten la tarjeta de identificación. Esa es la otra recomendación, la tarjeta de identificación, siempre llevarla en una funda plástica, no vaya a ser que le pase algo. Y si no puedo dormir por los nervios, lechecita tibia en la noche, o también puede ser una hierba que se llama melisa. Sirve muchísimo, es calmante, pero tómenla temprano. Tómenla tipo 8 de la noche para poder tomar un sueño más reparador. Darse una ducha tibia, no caliente, ojo, no una ducha caliente ni una ducha helada. Una ducha tibia en la noche también los va a ayudar a dormir. ¿Hace mal comer chocolate? Dicen que juega en contra y no a favor, como creen mucho. Efectivamente, hace mal comer chocolate. El chocolate da un impulso de energía demasiado grande, más grande que el de los dulces. ¿Qué es lo que pasa? Que ese impulso de energía súper grande ayuda un montón, pero con un costo muy alto. Que el costo finalmente es que el bajón de azúcar es más alto, más grande. Entonces, recomendación, no llevar chocolate. Una, por el bajón de azúcar que da finalmente. Y dos, porque el chocolate se derrite. Y piensen que a final de noviembre seguramente ya va a estar haciendo calor. Y sobre todo para la prueba de después a las 4:30, o sea, perdón, a las 2:30.
Por lo tanto, no es recomendable llevar chocolate. Sí es recomendable llevar estos masticables, sobre todo aquellos masticables que están envueltos en azúcar, y llevarlos envueltos no en su papel original, porque el papel original mete mucha bulla, es muy sonoro. Entonces llévenlo en la noche, repasen todo lo que tengan que hacer, todo lo que tengan que llevar, y dentro de ese repaso llevar envueltos los estos dulcecitos que sirven, pero llevarlos envueltos en alusa plástica para no molestar al compañero y que no los miren feo y que ustedes no se sientan mal por estar metiendo bulla y que en el fondo también los distraiga. ¿Es mejor dulces artificiales o frutas? Dulces artificiales. Frutas no, porque la fruta puede manchar la prueba. No, fruta no lleven. No, no, no. Fruta para nada. ¿Qué hacer si a pesar de hacer desordenadamente la PSU me falta tiempo? Completar. La consigna en la PSU de lenguaje es completar hasta que ya no haya nada más que completar. No se dejan preguntas sin responder en la PSU de lenguaje. Ni yo hablo de la PSU de lenguaje porque en el fondo es la PSU en la que yo veo. No sé lo que dirán los otros profesores, pero en la PSU de lenguaje no se deja absolutamente nada sin contestar, porque por último tenemos una cierta probabilidad de que esa respuesta que no sabíamos y que a lo mejor tal vez ni siquiera alcanzamos a leer, la contestemos correctamente. Ya se están riendo del tema de los dulces. Chiquillos, por último, esto ya es así como el recurso desesperado. Invéntenle por último al examinador que tienen problemas con el azúcar y llevan dulces igual. Pero pregúntenle antes, insisto, vayan el día antes al reconocimiento de salas. Es la única manera de poder hablar con el examinador antes y en el fondo solucionar cualquier duda que uno tenga anteriormente. Profe, ¿no cree que es un poco injusto que en el plan de redacción, si cuenta una historia de Harry, le irá mejor a quien se haya leído el libro en comparación a otro que no sabe nada de Harry Potter? El Constanzo, no creo que sea un poco injusto. Ahí juega un poco el tema de la justicia y la injusticia con el tema de la afinidad con el tema, pero la verdad es que uno en plan de redacción tiene, no es un puede, es tiene, debe ser capaz de resolver cualquier ejercicio de plan de redacción, independiente si uno se leyó el libro o no se leyó el libro. ¿Por qué? Porque todo el plan de redacción en el fondo sigue la misma lógica, que es la de elaborar un texto virtual de manera coherente y cohesionada, es decir, ordenado. Por lo tanto, no creo que sea injusto y de hecho creo que estás en una cierta equivocación. Profe, ¿cree que es mejor leer las preguntas primero y después leer el texto? No, lo hemos dicho un montón de veces, estimada Rocío Mella. Es una muy mala técnica, muy pésima técnica. De hecho, las últimas 2 clases estuvimos trabajando con textos que si uno hubiese aplicado esa técnica de primero leer las preguntas y después leer el texto, nos hubiésemos equivocado en 2 textos completos. Así que no, para nada es buena técnica. Pésima. No, así como cuando uno era pequeño y uno le pegaban en la mano cuando hacía cosas malas, así también a la técnica. Mala, no se hace. Pésima técnica. Milén Vázquez, recomienda empezar la prueba por el orden en el que viene. Yo siempre empiezo por comprensión de lectura porque me quedo pegada en conectores y plan de redacción. Precisamente, mi estimado o estimada, no sé, Milén, la clase que hicimos el día de hoy propusimos un orden nuevo, por lo tanto no recomiendo partir la prueba por el orden en el que viene, jamás, no. Recomiendo el orden en el que hablamos en clases. Primera mitad de comprensión de lectura, conectores, segunda mitad de comprensión de lectura, plan de redacción para finalizar. ¿La hoja de identificación se entrega el primer día y de ahí no la vuelven a entregar? No, ustedes entran, los van a ir llamando por root o por nombre, no me acuerdo exactamente si es por root o por nombre. Los van a ir llamando de a uno, van entrando de a uno, y en la medida que vayan entrando les van pidiendo su hoja de identificación. Mientras ustedes estén haciendo la prueba por ejemplo de lenguaje, van a ponerle un timbre donde sale PSU de lenguaje, van a poner un timbre, y ustedes cuando se vayan les entregan su carnet, porque también les piden el carnet, y les piden además, les entregan, además la hoja de identificación. Tienen que andarla trayendo siempre, los 2 días. Con respecto a los cigarros, por ahí están preguntando, chiquillos, no fumen antes de la prueba.
No, si yo sé que mucha gente dice, no, pero es que los cigarros a mí me calman. No, no fumen antes de la prueba. ¿Por qué? Porque al estar fumando van a hacer que su sangre esté circulando en este sector del pecho, ya el sector de los pulmones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Necesitamos, para la PSU, de lenguaje, de matemáticas, de historia, de ciencias, necesitamos que la sangre no esté en ningún otro sector. Bueno, sí tiene que estar en todos sectores, pero mayoritariamente tiene que concentrarse acá, ya no en los pulmones y no en la guatita, por eso en el estómago. Por eso les decía, no coman nada muy pesado antes de la prueba y tampoco fumen, por el tema de la sangre, ¿ya? No fumen antes de la prueba. Después de la prueba, bueno, fumen. Si ustedes son fumadores, no habría ningún problema, ¿ya? Bueno, si hay problema, no fumen, les hace mal. Pero si ustedes fuman después de la prueba, no habría ningún problema. Pero antes de las pruebas, al menos 1 hora antes, no estén fumando. Les hace mal. Les hace mal a los pulmones y les hace mal porque en el fondo los va a desconcentrar. Aquí están dando un dato que es muy cierto. A la prueba de lenguaje, como es la primera prueba, va mucha gente. Siempre está la sala llena. Pero ya después de las próximas pruebas, sobre todo la de la tarde, estoy hablando de la tarde porque son optativas, no van todos. Y ahora al día siguiente, la de matemáticas, que es la obligatoria, no aparecen todos. Porque a lo mejor se desaniman, qué sé yo. Pero el episodio de lenguaje siempre va mucha gente. ¿Cómo relajarse antes de la prueba? Por ahí alguien dice hacer yoga. Y es verdad. Hacer yoga antes de la prueba, la de las 9, la de temprano, por ejemplo, ayuda mucho. Y lo doy como experiencia personal. Yo la segunda vez que di la PSU, pero esta vez para entrar, por ejemplo, a la carrera que yo quería, en la mañana me levanté temprano y hice yoga. Así que sí, puedo decir que sirve. Deditos para arriba para el yoga. Ahora, ¿qué otras cosas pueden hacer para relajarse antes de la prueba? Bueno, lo que les haga relajarse en el fondo. Cantar, saltar, ver televisión. No se levanten justos en la hora. Este es el dato. Todos estos han sido datos muy, muy caseros. No se levanten justos en la hora, chiquillos. Levántense temprano. Ya, ojalá estar el día anterior, estar parando ya las revoluciones a más tardar a las 10 de la noche. ¿Ya? Y no necesariamente acostarse, porque va a hacer calor, voy a estar con nervios, etcétera, etcétera. Pero sí, ya empezar a parar las revoluciones aproximadamente a las 10 de la noche. Ya, nos pasamos un montón de la hora. Ya, chiquillos, entonces, próxima clase, vamos a hacer una clase bastante similar a la de hoy. Ya no vamos a ver conectores ni plan de redacción porque se entiende que en este repaso número 1 ya se hizo. Ya la próxima clase vamos a ver tipos de preguntas. Ya las revisamos, ya la vimos. Si ustedes quieren adelantar preguntas, por ejemplo, pueden hacerlo. Es las clases de comprensión de lectura y tipos de preguntas, que era lo que estaban por ahí preguntando algunos acerca de la inferencia y todas esas preguntas de habilidades más complejas. Las vimos ya, las primeras clases del preuniversitario, clases 1, 2, 3, 4, creo que hasta las 5. Entonces, chiquillos, cualquier elemento previo a eso lo pueden revisar en el canal de YouTube de Puntaje Nacional. Cualquier cosa, cualquier dato, cualquier información anexa a lo que sean las clases, también se van a estar informando a través del Facebook de Puntaje Nacional. Chiquillos, que estén bien. Yo me retiro porque ya hemos pasado un montón de rato juntos. Que estén bien, cuídense mucho. Ya paremos un poco las revoluciones con el tema de la fiesta, porque se viene la PSU, tenemos que dormir bien. Así que en este periodo, chiquillos, ojalá ir dejando un poquitito chiquitito de lado el tema de la fiesta de siempre es viernes en mi corazón, de es viernes y mi cuerpo lo sabe. Chiquillos, que estén bien, cuídense un montón. Este ya es la instancia para cuidarse mucho, porque no queremos que les pase nada malo, siendo que nos hemos estado preparando desde marzo en adelante. Hemos tenido toda esta travesía juntos. Queremos que la travesía funcione bien. Así que, chiquillos, cuídense mucho, no beban mucho. Pórtense bien. Chao, chao. El conocimiento es un universo infinito de posibilidades
Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor.